El presidente Donald Trump anunció un nuevo arancel del 25% para la industria automotriz. El propio Trump lo señala como el inicio del Día de la Liberación. El director del FBI, Kash Patel, elogia la relación que tiene con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en materia de seguridad. El payaso Soldín fue linchado por pobladores en Oaxaca luego de que fue denunciado por abuso sexual. Ahora su familia exige justicia, pues aseguran que no había pruebas en su contra. Una situación tremenda allá en el sureste del país. El presidente Donald Trump minimiza las filtraciones que ha hecho la revista The Atlantic sobre planes en contra de los hutíes. Esto luego de meter al director del medio a un chat donde estaban funcionarios del gobierno del más alto nivel. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoce ciertamente que fue un error. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Y vamos directo con la información que hemos estado muy atentos. Ya desde hoy por la mañana se daba a conocer a través de la vocera de la Casa Blanca de la idea de Donald Trump de anunciar estos aranceles. Y sí, van a entrar en vigor estos aranceles. El presidente Trump lo hizo justamente hoy. Anunció esta medida arancelaria para la industria, particularmente la industria automotriz. Vamos a discutir más del tema con José López Zamorano, colaborador de Milenio Noticias. José, ayer hablábamos de lo que podría ocurrir, hoy ya es una realidad. Donald Trump desde la Oficina Oval anuncia esto que ciertamente queda pues con muchos cabos sueltos por la manera en la cual se puede implementar. Qué gusto, José, nuevamente. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. En efecto, hay todavía muchas interrogantes en el aire, pero lo que sí está claro es que este impuesto se va a empezar a aplicar a partir del 2 de abril. Inmediatamente tuvo un efecto en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cortó la racha de 3 jornadas positivas. En este caso, el índice Nasdaq de valores tecnológicos cayó más de 2%, 1.5% de parte del Standard & Poor's de 500 acciones selectas, y también cayó el Dow Jones. Esto quiere decir de alguna manera que hay una percepción negativa de los mercados ante la posibilidad de que se desate no solamente esta imposición del arancel, sino una guerra arancelaria. Canadá ya avisó que va a tratar de aplicar aranceles recíprocos en algunos productos para que le duela a los estadounidenses. En el caso de Canadá y de México, la Casa Blanca dejó en claro que este 25% no se aplicará al total del vehículo exportado, es decir, solamente aquella porción del costo del vehículo que no cumpla con los requerimientos de reglas de origen pactados bajo el TMEC o USMCA. Esto de alguna manera podría aligerar ese impacto. Sin embargo, la mayoría de analistas y firmas de economía esperan que este arancel tenga un impacto significativo en el costo de los vehículos en los Estados Unidos a partir del próximo mes. En este sentido, es una gran apuesta que está haciendo el presidente Trump, que los estadounidenses estarán dispuestos a pagar más dinero por sus vehículos con la expectativa de que en algún momento regresen los empleos manufactureros. La idea de Trump, obviamente, es que estas empresas, las propias estadounidenses que en este momento están produciendo vehículos en México, regresen al país, y definitivamente el impacto va a ser generalizado. Solo como un ejemplo, Jaime, México exportó alrededor de 3.4 millones de vehículos el año pasado. 80% de esos vehículos vinieron aquí al mercado de los Estados Unidos. Esto quiere decir que casi 1 de cada 5 vehículos que se compran aquí son producidos en México, y México logró el año pasado un número récord de superávit comercial en el sector automotriz contra Estados Unidos de casi 140,000 millones de dólares, casi 6% más que en 2023. De hecho, nadie sabe realmente cuál puede ser la consecuencia más inmediata de estas acciones, aparte del alza de los precios, pero evidentemente representa una disrupción mayor para las cadenas de abasto en Norteamérica, y esto es solamente el inicio, porque para el 2 de abril también estamos esperando el anuncio de los famosos aranceles recíprocos de Donald Trump. Es que la gran pregunta ahora es cómo implementar un impuesto, un arancel, pues tan ambiguo, ciertamente, con una
vaya, hay una manera en la cual nos han dicho y hemos pues aprendido en estos últimos meses y en estas últimas semanas, quizá de la propia voz del propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que por cierto se encuentra ya en Washington pues atendiendo estos temas, cuando te enteras de que un automóvil o una pieza de un automóvil entra y sale de distintas regiones del país, Estados Unidos, México, Canadá, para poder ser al final armado y posteriormente ya vendido en Estados Unidos, en Canadá o en México. ¿Cómo hacer que esto aplique con un anuncio como el que se dio el día de hoy? Es parte del problema, Jaime, el hecho de que toda la administración que va a llevar, tratar de determinar el valor del vehículo, cuáles autopartes fueron compradas en Estados Unidos, las reglas de origen, cuáles específicamente partes del vehículo no van a ser grabadas bajo el 25% y en otro nivel, hacen extremadamente complejo este problema. De hecho, recordarás, esa fue una de las razones por las cuales se alargó este anuncio un mes, porque el propio, la Secretaría de Comercio aquí no tenía idea, los expertos no tenían idea cómo se iba a hacer esta cuenta específica. Ahora, probablemente tampoco lo saben en este momento, de allí que el propio Trump esté hablando de que limitaría algunas de estas acciones, las de los aranceles recíprocos, solamente a un grupo de 15 países que ellos consideran los más infractores. Y esto tiene que ver con la realidad, se trata de un fenómeno complejo, con todos los socios comerciales que tiene Estados Unidos, y el hecho de que esto podría realmente producir una recesión, no solo aquí, que ya prácticamente se considera inminente, sino a nivel global. Ya veremos si una de las industrias más potentes que tiene las tres economías, tanto Canadá, Estados Unidos y México, es sin duda la industria automotriz. José López Zamorano, nuevamente gracias y atentos para ver cuáles son las respuestas. Ya escuchábamos hace unos minutos, en unos momentos vamos a escuchar lo que se dice desde Canadá. Muy atentos a las respuestas del gobierno mexicano. Cuídate mucho y que tengas una excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos con Francisco González Díaz. Él es presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues, Francisco, aquí con mucha información. Gracias por permitirnos platicar contigo de este anuncio que se dio a conocer hoy a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. ¿Cuáles serían las implicaciones de esto que acabamos de escuchar y que hemos estado entendiendo? Porque entiendo también que esta imposición de aranceles no vendría en cascada si es que los automóviles se encuentran bajo el paraguas del TEMEC, pero ¿cómo conocer los porcentajes de lo que se arma aquí, lo que se arma en Estados Unidos, lo que se arma en Canadá y cuando se vende la pieza final, no? Sí, tenemos información detallada, pero sí es muy costoso integrarla. Podemos hacerlo. Es una situación que tenemos que ver cómo va a quedar finalmente, porque todavía no firma la orden ejecutiva. Está confuso en algunos puntos. Creemos en su momento que se puede integrar, pero el efecto negativo está ahí. La distorsión al mercado es clara y pues va a traer no nada más la parte del papeleo para saber qué porcentaje se ocupa, sino va a ser una clara pérdida de valor por esta situación del arancel que está entrando al precio. Cuando veíamos esta misma semana anuncios multimillonarios de empresas armadoras, por ejemplo Hyundai y algunas otras que han anunciado pues decisiones de invertir en Estados Unidos, ¿consideras que todo esto es pues adelantarse un paso a estas decisiones que puede tomar el gobierno norteamericano? Realmente en la industria automotriz las decisiones no son para un año al siguiente ni para una administración a la siguiente. Son decisiones de 15, 20 años porque tienes que poner toda la infraestructura, llevar a tus proveedores, certificar el producto que estás desarrollando, tener certificada a tu gente. Son inversiones, lo que ha pasado en México, de entre 8 y 12 años. Realmente, seguramente ya eran inversiones que venían listas en algún momento y tenían a lo mejor la opción entre 2 o 3 lugares y por eso la anuncian. Pero las decisiones en el sector automotriz son de largo plazo. ¿Qué viene para los siguientes días, Francisco? Atentos a las decisiones que tome el gobierno mexicano, la respuesta que pueda dar a conocer. ¿Ustedes ya se sentaron con el secretario de Economía para plantear algunas ideas? Justo la semana pasada estamos trabajando muy de la mano con el secretario de Economía, con el cuarto de junto. Al ser el sector autopartes cerca del 20% de las exportaciones mexicanas, pues tenemos un diálogo continuo con él, estamos deseando y enviando toda la información, deseando lo mejor en Washington y mandándole toda la información que necesite, porque sabemos que está en un punto pues bastante delicado en el momento de la negociación, no del tratado,
sino de los aranceles. Bueno, ya estaremos atentos a lo que ocurra. Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, gracias por estos minutos y muy pendiente de las respuestas que se tengan a través de las organizaciones, de las cámaras industriales. Como bien dices, el cuarto de junto, que es luego lo que sirve mucho para socializar y sensibilizar también a sus contrapartes en Estados Unidos, y ya atentos a la respuesta del gobierno mexicano. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Con mucho gusto. Pronto. Mire, ya veíamos las implicaciones de este anuncio para el peso. Ahora hay que ver hasta dónde y lo que podría tener la industria automotriz en este tema. Vamos directamente con Axel Sánchez, editor de negocios. Axel, ¿cómo te encuentras? Te saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Así es, justamente con este anuncio de Donald Trump se movieron muchos los mercados. Después, obviamente, del cierre de mercados, porque este anuncio se hizo alrededor de las 3 de la tarde, tiempo de Nueva York. Hay que destacar que el peso mexicano había cerrado ya la jornada del día en 20.11 pesos por dólar. Sin embargo, pues evidentemente con este anuncio ahorita ya está rondando los 20.23, esperando a ver qué sucede mañana en la mañana una vez que abran de nuevo los mercados. E incluso las acciones de las tres principales armadoras de Estados Unidos, Ford, General Motors y Stellantis, ambas van perdiendo aftermarket más del 4%. Incluso GM es la que más está perdiendo, con una caída del 6.4% en el valor de sus acciones después del cierre de mercado. ¿Esto por qué está sucediendo? Pues evidentemente con este anuncio del presidente Donald Trump de imponer un 25% sobre las piezas que no sean parte del TEMEC, porque hay que dejar claro, primero para ser libre de cierto arancel tienes que cumplir con las reglas del TEMEC, pero todavía se va a aplicar ese arancel sobre las piezas que no sean de Estados Unidos, y eso pues evidentemente afecta a las tres empresas debido a la correlación que tienen entre los tres mercados, porque entre los tres países producen distintas partes. Incluso informes de Barclays apuntan que el 77% de las piezas de un auto Ford vendido en Estados Unidos está hecho con piezas de Estados Unidos, pero en GM es el 52%. Entonces, pues evidentemente ante estos reportes, eso es lo que se ve la influencia en los mercados, Jaime. Ya estaremos muy pendientes, Axel. También ya sabemos, también el peso mexicano se cotiza pues durante todo el día en diversos mercados. Es muy claro lo que ocurre también con la manera en la cual se depreció un poquito. No fue tanto la variación que se registró luego del anuncio de Donald Trump. Ya veremos el día de mañana por la mañana si esto continúa de esta manera. Axel, muchas gracias. Cuídate mucho, que tengas una excelente noche. Muy buena noche. Justo le mencionábamos lo del peso. Vamos a ver el impacto de este anuncio luego del anuncio de Donald Trump. Ahí vemos cómo se encuentra el peso mexicano, el precio del dólar, cómo estaba en los sitios de cambio. De acuerdo con el sitio investing.com, a las 3 de la tarde, minutos antes del anuncio de Donald Trump, el dólar estaba en 20 pesos con 10 centavos. Luego de esta noticia, la de los aranceles, el dólar se incrementó a los 20 pesos con 24 centavos, una variación de 14 centavos. Vamos a ver cómo se encuentra en este momento. A ver cómo se encuentra después de lo que veíamos. Pues sí, la variación es mínima, 20.22, lo veíamos en su momento pues de mayor depreciación en 20.24, o sea que no ha habido mayor incertidumbre con el tipo de cambio. Ya veremos, quizá estas noticias y lo que está sucediendo en este sentido, pues son temas que empiezan a dar por sentado el tipo de cambio, o bien lo que nos decía Axel, el mercado de valores. Quizá esta manera en la cual el presidente Donald Trump dice o realiza un anuncio y después a las horas o quizá a los días ese anuncio que realizó con esa firma la modifica o genera un anuncio mucho más profundo de qué manera se puede implementar, y esto pues va aclarando las situaciones. Los mercados bursátiles al menos quizá ya no se van con el primer señalamiento, con la primera declaración, y así es como se va moviendo el tipo de cambio. Ciertamente ha estado mucho más presionado en otros momentos de la relación. Previamente, cuando Donald Trump llegara a la Casa Blanca, era clarísimo cómo el peso llegó a perder valor frente a la moneda norteamericana, y en estos últimos días ciertamente ha estado de esta manera como lo vemos ahí en pantalla. Ya estaremos atentos a la manera en la cual va a comenzar a moverse en ese sentido. Ya estaremos muy atentos.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que espera lo mejor para nuestro país sobre el tema de los aranceles para el 2 de abril. Todo esto previo a lo que se conocería el día de hoy por la tarde. Así lo decía la presidenta de la República. Entonces esperemos particularmente que para el 2 de abril todo salga adecuadamente para beneficio de nuestro país y de los Estados Unidos. Y en general, pues en las negociaciones con ellos, mantener la soberanía de nuestro país, la fortaleza del pueblo de México, el proyecto de nación y todo lo demás, ayudar a que puedan salir bien las cosas, con respeto. Ya hay respuesta del gobierno canadiense. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya reaccionó a este tema, lo consideró un ataque directo, dio conferencia de prensa y mire, esto fue lo que sucedió. President Trump announced 25% tariffs against our auto industry. And this is a direct attack, to be clear, a direct attack on the very workers that I stood in front of, Unifor workers I stood in front of this morning. Ciertamente quedan muchos cabos sueltos para lo que vaya a ocurrir y la manera en la cual se va a implementar este arancel anunciado por el gobierno norteamericano, en particular por el presidente Donald Trump, y esto que conocimos hoy directamente desde la Oficina Oval. Lo platicábamos hace unos minutos con Francisco González Díaz, con el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Veremos qué es lo que dice la firma ejecutiva y por supuesto también la manera en la cual se va a implementar. Esta tarde en Radio Fórmula tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Guillermo Rosales, el presidente ejecutivo. Me comentó más sobre la implicación y también me hizo notar esto, la manera en la cual los automóviles en el bloque comercial México, Estados Unidos y Canadá se arman, la vinculación que hay entre los tres países y por supuesto también pues la complejidad que puede existir con un anuncio como el que se realizó el día de hoy por parte del presidente Donald Trump. Aquí tenemos parte de lo que me dijo. Sería una exención únicamente para la parte que haya sido originada en Estados Unidos. Te pongo un ejemplo muy claro. De los vehículos que en promedio se manufacturan en México, el 40% del valor del vehículo se origina en Estados Unidos a partir de los diferentes componentes. Un 40%, te estoy haciendo una estructura muy a grosso modo, un 40% del valor es originado en México y un 20% restante de Canadá y otras regiones del mundo. Bajo este ejemplo que te estoy poniendo, este vehículo que cumple con la regla TEMEC, en el momento en que sale de una armadora de México e ingresa a Estados Unidos, estaría pagando un arancel del 25% por el 60% del valor. El 40% que se originó como valor en Estados Unidos estaría libre del arancel. Y además, qué rollo aplicarlo, ¿no? Eso te iba a comentar. Imagínate la complejidad de poder llevar el control por parte de la aduana americana, el incremento en el costo administrativo de el comercio exterior para las armadoras y que finalmente, léase como se lea, esto estará redundando en un incremento del costo final del vehículo vía el arancel que resulte en lo que tiene que pagar el consumidor en Estados Unidos. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede en este tema. Vámonos con más de la relación México-Estados Unidos. Hoy, Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara y del cártel de Sinaloa, tuvo su primera audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, allá en Nueva York. Ahí, el juez Frederick Block dio 90 días para que la Fiscalía estadounidense informe si va a solicitar la pena de muerte contra el capo mexicano. Esto será el próximo 25 de junio. El mexicano lució un traje beige, carcelario, con una playera y pantalón naranjas debajo, además de tenis. Apareció con el cabello completamente cano y apenas echó un vistazo a la sala, que estaba casi repleta, y esto es bien importante, de una treintena de agentes de la agencia de la DEA.
Caro Quintero está acusado del crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. Y otro tema importante que ha salido desde Estados Unidos es lo que tiene que ver con el director del FBI, Kash Patel. Este destacó la relación y la coordinación que ha tenido el gobierno norteamericano, particularmente el FBI, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre todo en este tema que tiene que ver con la seguridad. We have been working. One of the first meetings I took as FBI director was my counterpart, Secretary Farouche in Mexico. And subsequent to that, we have repaid or extradited or expelled from Mexico 2 top 10 of the FBI's most wanted list and 33 other criminals. Well, it sounds to me like we're working closer with them today than we have in the last several years, and that the focus of the FBI has shifted to actually protecting American citizens instead of arresting pro-life protesters. Our mission is to find violent criminals wherever they are, and if they're in Mexico, we're going to get them. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los buenos comentarios hechos por Donald Trump y el próximo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Por supuesto que esto lo ve Estados Unidos. Y además, en esta estrategia, pues, ¿qué hacemos? Evitar que cruce fentanilo. ¿Por qué lo hacemos? Por razones humanitarias. Y además por la colaboración y coordinación que tenemos con Estados Unidos. Y la coordinación que hemos logrado también con nuestro vecino, guardando siempre la soberanía y la independencia de México. Entonces, pues esto es lo que ve, supongo, el embajador que todavía no llega a México, que ayer se reunió con el presidente Trump y que pues estará llegando pronto a nuestro país. Vamos con más información que tiene que ver con la seguridad. Hoy se dio a conocer la muerte de Mario Ramírez Treviño, alias El Pelón o bien el X-20, antiguo líder del Cártel del Golfo. Este sujeto falleció, se informó hoy, el 13 de marzo, hace un par de semanas, en una prisión federal de la Unión Americana, lo que derivó en que el Departamento de Justicia estadounidense solicitara formalmente la desestimación de los cargos en su contra y la cancelación de su juicio que estaba programado para mayo de este mismo año. Ramírez Treviño, conocido como El Pelón o el X-20, fue líder del Cártel del Golfo durante los violentos enfrentamientos con los Zetas. Traficó cocaína desde Colombia y marihuana desde México hacia la Unión Americana. Ya para el 2017 habría sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Recientemente fue testigo en el juicio de Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Y en más detenciones, fuerzas federales detuvieron en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, a Antonio Alfaro Jr., este sujeto de 22 años, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos, pues tiene acusaciones en el distrito de Southern Texas por los delitos de tráfico de personas y tráfico de dinero. Este sujeto fue puesto a disposición de agentes del Instituto Nacional de Migración por no acreditar su legal estancia en México. Posteriormente fue deportado a la Unión Americana. En Hermosillo, Sonora, fuerzas federales también capturaron a Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias el Ponchis, o bien el Fantasma, líder del grupo delictivo Los Cazadores. Este grupo es afín a la facción de los Chapitos. El Ponchis, este sujeto, era uno de los 10 objetivos de Estados Unidos por tráfico de personas, drogas y homicidio. Sonora también ofrecía recompensa por su captura. Y ahora vamos a Jalisco, donde hoy continuaron las indagatorias en el rancho La Vega. También ahí en Teuchitlán, a tan solo 26 kilómetros del rancho Izaguirre. Esta mañana elementos de la Guardia Nacional acordonaron toda la zona para seguir realizando sus labores de investigación. El día de hoy, minutos antes de las 2 de la tarde, una comitiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas llegó hasta este sitio para ofrecer acompañamiento a las familias de desaparecidos. Sin embargo, solo dialogaron con agentes de la Fiscalía General de la República, pues el acceso por este momento se encuentra totalmente restringido. Por la mañana la presidenta reconoció que seguían investigando en esa zona. Hay cerca de 39 detenidos, que era un campo de entrenamiento y en su momento se informó. Y hay que ver este otro rancho exactamente cuál es. La detención que se hizo es muy relevante. Y si en esta zona hay otros lugares, se está investigando y se está trabajando conjuntamente.
Ya 3 semanas de darse a conocer la localización de este rancho, del rancho Izaguirre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se pronunció por primera vez sobre el tema. Lo hizo en un video subido a sus redes sociales, asegurando que nadie se lava las manos y que en su gobierno no habrá carpetazo en este caso. Lo dije claramente que aquí nadie se lava las manos. Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazos. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el gobierno federal, con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición, hasta que se conozca la verdad. Vamos a hablar de algo importantísimo que tiene que ver con las policías estatales y municipales. Está aquí con nosotros Rivelino Rueda. Él ha realizado una investigación de lo que señalan las cifras de desapariciones, pero de policías. Lo que ha ocurrido desde el 2006 a la fecha. Rivelino, primero, qué gusto verte. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. ¿Cómo estamos? La cifra es de terror, ¿verdad? De terror. Son 20 años, 2 décadas. Se hicieron solicitudes de información. Todavía alcanzamos a meter esta solicitud de información. Se dieron las respuestas. Fueron de las 32 fiscalías, se hicieron a fiscalías y a secretarías de seguridad locales. 20 respondieron satisfactoriamente. 20 de las 32. 20 de las 32. 6 informaron que no tenían casos de policías desaparecidos. Mira. Y 6 utilizaron ahí argumentos jurídicos para no entregar la información. Pero bueno, lo que nos arroja son 329 policías desaparecidos en estos 20 años. 316 continúan desaparecidos, 13 fueron localizados estos en los estados de Chihuahua y de Morelos. Los restantes, 316, continúan en calidad de desaparecidos. Y lo que llama la atención también es que, por ejemplo, los estados que tienen los 2 primeros lugares en desaparición de policías, pues son los estados donde operan los 2 principales cárteles del narcotráfico desde hace 15 años. El cártel de Jalisco Nueva Generación. 75 desapariciones en este periodo, en 2 décadas, y Sinaloa, donde opera el cártel de Sinaloa, 64 desapariciones de policías locales y estatales en este periodo que son los últimos 20 años. Pues por ahí van las cifras. Ahí lo estamos viendo en pantalla directamente, cómo Jalisco encabeza la lista, le sigue Sinaloa, Zacatecas. Que Zacatecas vivió un momento, o ha vivido momentos complejos. Guanajuato y Tamaulipas también me llama mucho la atención, Rivelino, en ese sentido. Guanajuato, bueno, Zacatecas, Fresnillo, por ejemplo, siempre ha ocupado el primer sitio de percepción de inseguridad, no de inseguridad, de percepción de inseguridad. Pero, por ejemplo, ahorita que se vio esto del rancho Izaguirre en Guadalajara, se hablaba de los sobrevivientes, que muchos los mandaban a Zacatecas precisamente, no que era una de las plazas donde las mandaban. Sonora opera el cártel Caborca, que lideraba Caro Quintero. Caro Quintero, que ahorita comentaba en la nota, y Guanajuato también, el estado más violento del país, con el mayor índice de homicidios dolosos, donde hay una disputa de terror entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, y Tamaulipas, también un estado permeado por las mafias, los Zetas, el cártel del noreste, el cártel del Golfo. Entonces son los estados, sí se acomodan, ¿no? Los estados donde operan los principales cárteles del país, ¿no? De este registro estás metiendo también, ¿es policía estatal y policía municipal? Policía estatal y policía estatal y policía municipal. Okay. Se hace dentro de la solicitud de información, se hicieron las preguntas para solicitar estos datos. No desglosan. Las fiscalías ponen años, algunos ponen años, ponen municipio y ponen la fecha precisa.
el estado, municipio, pero no desglosan por policía estatal ni por policía municipal. Algunos, por ejemplo, el caso de Jalisco, aquí llama la atención, no incluyen los municipios donde se dieron estas desapariciones, ¿no?, de policías. Los que sí respondieron, el resultado que da es Culiacán, es el municipio que tiene el mayor número de desapariciones de policías estatales municipales, 24. O Cozocuautla, un pequeño municipio que precisamente es la sede de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Está mira, en el sureste del país. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, es un pueblo mágico, y con toda esta violencia que se desató en Chiapas, que ha bajado, pero en 3 años vimos esta disputa por el cártel, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, Reynosa con 13, Ahome, Sinaloa con 10 y Nogales, Sonora con 8. Entiendo. Rivelino, y viene también esto de la mano, ha habido, por ejemplo, Causa en Común, ha dado datos interesantes sobre el desdén de la sociedad cuando un policía es asesinado. No hay una muestra de solidaridad en muchas ocasiones. Cuando son personas que, pues quizá muchos de ellos mueren en cumplimiento de su deber, mueren en una desigualdad de fuerzas, porque muchos de ellos sus armas no son las suficientemente potentes para poder enfrentar al crimen organizado y a su capacidad de fuego. Y veo en esto que vamos a leer mañana en Milenio Diario, pues también un desdén de que ni siquiera existe una claridad de cuántas personas que son funcionarios públicos a final del día y que seguramente algunos de ellos murieron o desaparecieron. Hoy en día no podemos decir cuál es la condición, pero desaparecieron en cumplimiento de su deber. No existe una seriedad alrededor de qué pasó con ellos. Claro. Son, digamos, sobre todo los policías municipales. Si uno va a los estados, sí ve más equipados a los policías estatales, ¿no? Y en los vehículos, todos los policías municipales están muy descuidados, salvo que sean las capitales, ¿no? Las cabeceras municipales de las capitales del país. En el texto que traemos mañana en Milenio Diario hay un testimonio, y por ahí va, de la esposa de un policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco. Por ahí va. Échenle un clavado, yo les recomiendo mucho que doloroso, y por ahí va. Sí, claro. Un policía que participó en la detención de un narcomenudista que era familiar de el líder de plaza en Tlajomulco de Zúñiga. Sí. Lo pusieron los mismos compañeros. Es lo que dice la esposa, que los mismos compañeros fueron los que lo pusieron. Hay esa sensación de lejanía social, y ya vemos que quizá también en algún sentido de Estado, de los 3 órdenes de gobierno, de alguien que está con las mínimas capacidades, no por deseo, sino por lo que le ofrecen para poder brindar seguridad en esas condiciones. Y aprovechan sobre todo sus días de descanso, no tanto cuando están ellos con el equipo, cuando están informados. O sea, saben, se informan sobre ellos y van cuando son sus días de descanso. Los más vulnerables. Exactamente. En el momento de vulnerabilidad. Pues Rivelino, mañana entonces. Mañana en Milenio Diario. Por ahí échenle un ojo. Está interesante, muy interesante. Muy interesante y de mucha reflexión. Gracias. 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 Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Rivelino Rueda, aquí en Milenio. Venga, vamos a empezar, ¿no? No manches, hija. ¡Cálmate! ¡Dale un zape! Vas a empezar, hija. La señorita la Lindo modela así, bien. Cuando suena la música, hasta allá, da vuelta y hasta acá. El que mejor lo haga, el público es el que va a decidir quién lo hizo mejor. ¿Ok? Se van a chupar, caballeros. Por eso te le rompió el... Sí, ¿a poco te vas a dejar ganar, verdad que no? Esta, sí, no está. Bueno, son las imágenes del espectáculo cómico de este payasito conocido como Soldadín. Solía dar en calles y en plazas públicas allí en Oaxaca. Hoy la comunidad exige justicia porque ese hombre, al que estábamos viendo ahí, conocido como Cayetano San Juan, 50 años de edad, fue linchado luego de que lo acusaron de un supuesto abuso sexual. Voy contigo, Carlos Abad, tienes esta lamentable noticia. Nuevamente, pues lo que ocurre con la turba, lo que sucede en estos puntos quizá alejados de las zonas urbanas de esta república. Te saludo, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
Buenas noches. Es correcta tu apreciación. Este hecho ocurrió en la colonia El Esfuerzo, un poquito alejado de la zona centro de Tuxtepec, a unos 25 minutos aproximadamente. Y hace apenas 1 hora y media llegó el cuerpo de Cayetano San Juan a la colonia El Esfuerzo con su señora madre, que es con la persona que vivía actualmente. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella y la señora se encuentra prácticamente destrozada, puesto que a ella le entregan el cuerpo y ella fue a la identificación de Cayetano San Juan, el payaso soldadín, quien presenta quemaduras en esta parte del rostro, en esta parte del hombro y en la parte alta de la espalda. Es decir, le pusieron alcohol, le intentaron echar fuego, no murió calcinado porque no prendió bien la combustión hacia el payaso soldadín, murió de golpes, murió de patadas en el rostro, murió de puñetazos, tiene la órbita ocular prácticamente reventada, tiene el cuerpo por dentro prácticamente la caja torácica reventada, y aún así lo intentaron llevar al Hospital Regional de Tuxtepec, donde vamos a corroborar en próximas horas la versión de la familia. Nos comentan ellos que lo intentaron llevar al hospital y que no le quisieron dar atención médica. Es hasta ahorita el principal punto rojo que tiene esta historia, puesto que aparentemente no quiso ser recibido en el Hospital Regional de Tuxtepec y fallece producto de las contusiones luego de 10 a 12 horas de agonía aproximadamente tras haber sido golpeado prácticamente todo el día. Bueno, fallece en su hogar, fallece en su cama, ya inconsciente, ya sin poder expresar algún tipo de palabra más que los gestos de dolor. Y esta acción ha tenido consecuencias en la región de la Cuenca del Papaloapan. Nos encontramos en la zona norte del estado de Oaxaca, en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, la comunidad de payasos prácticamente consternada. Y te voy a contar un antecedente. Sí. Hace 2 meses en un municipio de la zona que es Valle Nacional, un payaso fue acusado de ser presunto robaniños y en aquella ocasión fue encarcelado. Ahora ya muere un payaso por una presunta acusación de abuso sexual. No sé si tengas alguna pregunta. Y qué terrible, terrible, Carlos, por lo que significa esto, por lo que significa que la ciudadanía tome justicia en propia mano y lo grave también, lo delicado, que en estos videos que pudimos observar y a los que tuviste acceso, Carlos, ni siquiera una ambulancia lo quiso ayudar, ni siquiera eso pudo tener Cayetano en sus momentos más difíciles, donde se encontraba postrado en el suelo y nadie lo ayudó dignamente. Y eso es terrible. Mira, sí, te comento, él empezó a ser golpeado desde las 11 de la mañana y terminó siendo golpeado hasta las 8 de la noche. Fue golpeado prácticamente todo el día y sí, efectivamente, acudió una ambulancia. Pero nos comentan las personas que estuvieron ahí que los paramédicos, que eran 2, fueron amenazados que si al caso se lo llevaban, a ellos también les iba a tocar parte de la golpiza. Por lo tanto, no había un familiar responsable en ese momento, no se lo pudieron llevar y digamos que la turba embravecida no permitió que la ambulancia hiciera su trabajo. Ya la Agencia Estatal de Investigaciones hoy estuvo en la reconstrucción de los hechos en este lugar que es un predio, una hulera, un árboles de hule, y ya el caso está en manos de la Fiscalía Regional de Justicia en la Cuenca del Papaloapan. Se estima que son 5 a 6 personas del sexo masculino los principales incitadores y golpeadores de Cayetano, aunque en las fotografías te vean más de 50, 70 personas, entre niños, mujeres, hombres, aproximadamente fueron 5 a 6 los que empezaron este rumor. Ya nunca va a poder ser comprobado este presunto acto de abuso sexual contra una menor del cual él fue acusado, y las imágenes son terribles, todavía lo arrastraron por el suelo, como bien pudimos conseguir las imágenes para Milenio Noticias. Carlos, permíteme escuchar a la madre, el testimonio que pudiste obtener de la madre que exige justicia. Tú dices bien, Cayetano vivía con esta señora mayor de edad y aquí tenemos parte de lo que te pudo decir. Pues yo quiero que haga justicia, porque no es posible que lo matan nada más así, golpe y la quemada. ¿Dónde lo quemaron? La cara, el brazo y la mitad casi de la espalda. Pues Carlos, regresamos mañana contigo. Y bueno, pues el México, este México que pensamos que no existe, pero sí hay lugares, regiones de este país donde con propia mano intentan hacer justicia. Ya veremos qué dice la autoridad y por supuesto atentos a que este hecho no quede impune y por supuesto también atentos de lo que sucede en esa región de Oaxaca. Carlos, gracias, cuídate mucho y muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Vamos a la pausa. Regresamos.
Bueno, ya estamos aquí con temas que... Ay, las redes sociales. Las redes sociales. ¿Son benditas todavía, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Te acuerdas que decían que eran benditas las redes sociales? Yo creo que siguen siendo benditas, ¿no? Yo, ¿Sí? yo creo, yo las sigo queriendo mucho. Yo también. Oye, a ver, ¿qué es esto de Grok? ¿Y cómo veo gente que se pelea con esto? A ver, ¿qué es, Fernando Yo soy Santillanes? Grok, no, es que suena como al personaje, pero a ver, es muy interesante Grok, O Grok, ¿cómo se pronuncia? Grok, que es la inteligencia artificial de X, creada por XAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, que en los últimos días se hizo viral el preguntarle, oye, Grok, y lo que quisieras, ¿no? Sí, pero cosas absurdas y les cosas... voy a explicar, es tan fácil que prefería hacerlo de esta manera. Le pregunté justo a Grok, oye, Grok, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo esto tan viral? Y me contestó, ja, ja, ja. El Oye Grok se ha vuelto una especie de meme o tendencia viral. Creo que es porque suena pegajoso y desenfadado, como si le estuvieras hablando a un amigo. El punto es que todo el mundo le ha estado preguntando, oye Grok, ¿pero quién va a ganar la Copa de Fútbol de México? Oye Grok, ¿pero cómo le hago para ganar más dinero? Estuvo bien interesante que el presidente de El Salvador, Eso Bukele, es una maravilla. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vean, nada más le puso, oye Grok, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una sola palabra. Y le puso... Sheinbaum. La presidenta, muchos empezaron a decirle, no, pues es que esperabas que te dijera a ti. Pero ojo, lo interesante es que esto lo hizo basado en cómo está entrenado Grok. Y es que Grok es de estas inteligencias artificiales que está entrenado con muchos datos públicos de X. Por eso es que sus respuestas pueden ser tan actuales, o por lo menos tomar datos, obviamente, de fuentes que están en X, algunas buenas, algunas malas. Es la inteligencia artificial, esta la versión 3, más detallada que Elon Musk haya presentado. Está entrenada con miles de millones de horas de procesamiento y la verdad está increíble. Pero mira, a ver si tenemos por ahí. Le pregunté también algo a Grok. Le pregunté, oye Grok, ¿qué tan buen periodista es Jaime? Ah, no me digas. ¿Sí? ¿Le preguntaste eso? Le preguntamos. ¿Y qué contestó? Mira, ahí contestó. Puso, ¿qué tan buen periodista? Le puso comillas. Eso depende de cómo lo midas. Si valoras la consistencia, lleva más de 25 años en el medio. Si buscas rigor, su experiencia, producción y su rol como jefe de información indica que sabe cómo armar contenido. Algunos en X lo describen como bien informado y valiente para señalar abusos, incluso de figuras poderosas. En resumen, parece un periodista competente, adaptable y con buena presencia en el medio mexicano. No sé, ya dale un beso, Grok, porque eso fue lo que contestó de, oye, Grok, ¿qué tan buen periodista es Jaime Núñez? ¡Qué maravilla! Pues ahí está. Y ha sido la tendencia viral. Si ustedes no se han metido y no han visto qué es Oye Grok, lo que yo sí creo es que se le fue si es que existe, al equipo de marketing de X, porque Elon Musk ha quitado todo este tipo de equipos, una gran oportunidad de crear una campaña con Oye Grok y convertirla pues en la inteligencia artificial más popular, más jocosa hasta ahora del momento, más con esto que le preguntó Bukele y muchos otros. Así que si se meten a X y le preguntan Oye Grok, pues va a contestar de todo y por lo visto te quiere mucho, Jaime. Y no lo conozco, ¿eh? Oye, Fer, gracias. Era muy importante hablar contigo porque yo lo veo en redes sociales y sí, llama mucho la atención. Han dado muy viral y bueno, la idea es también contar en este espacio todo lo que sucede con estas tendencias. Perfecto, Fer, gracias, ¿eh? Nos vemos pronto. Que estés muy bien, gracias. Vamos a la pausa, es muy breve, regresamos. Ya estamos de regreso. Hay una alta incidencia en el robo de teléfonos móviles, de teléfonos celulares, que se ha vivido en México en las últimas semanas. Vas a ir a un concierto y te dicen cuidado porque el smartphone está tras la gente que está nada más ahí viendo cuando uno se puede descuidar. Esto ha provocado un gasto de 10.2 millones de pesos a mexicanos según un estudio del Competitive Intelligence Unit. Ana Cari, ¿tienes datos que nos pueden revelar esto? Y bueno, pues ha sido también, ha sufrido esto en carne propia, mi querida Ana Cari, ¿cómo estás? Espero que ya mejor. Qué gusto saludarte, Jaime, ya hoy mucho más tranquila. Y sí, la verdad es que ya lo dijiste, yo también fui parte el día de ayer de esta inseguridad que se vive en el país con el robo de los teléfonos celulares. Y entonces me sumo a las estadísticas que demuestran que los robos a celulares es uno de los delitos que más se cometen en nuestro país, con una alta incidencia, sobre todo en los lugares abiertos, en los espacios públicos. Ya lo mencionabas, los conciertos, eventos masivos, pero también lugares más pequeños
pequeños, las calles por donde caminamos constantemente o el transporte público. Un estudio de The Competitive Intelligence Unit revela que durante 2024 se vendieron en el país 32.7 millones de smartphones. Sin embargo, 2.2 millones fueron robados o extraviados, lo que representa un impacto económico, ya lo decías, en el término de la merma, de 10.2 mil millones de pesos para los usuarios. La alta frecuencia con que ocurren los robos también ha generado que aumente la cantidad de compras de nuevos aparatos debido a este delito. De acuerdo con el estudio de DCU, la adquisición de celulares como consecuencia del robo se duplicó entre el primer y el cuarto trimestre de 2024 al pasar de 4.7 a 9.2% del total de las ventas. Y aquí también hay un fenómeno que es interesante, y es que el estudio demuestra que solo 1 de cada 10 usuarios tiene contratado un seguro para proteger su celular. Del primer al cuarto trimestre de 2024, la contratación de seguros solo registró un crecimiento de 0.1 puntos porcentuales, es decir, son pocos, pero cada vez más mexicanos son conscientes de la importancia de respaldar nuestra información. Esto porque además de la pérdida del dispositivo, nuestros datos quedan expuestos y pueden ser utilizados para cometer más delitos. De acuerdo con el INEGI, el fraude es el delito más frecuente, con una tasa de 6.962, el robo o asalto en las calles o en el transporte público con 6.526 casos y la extorsión, que presenta 5.213. Y ojo, en estos casos nunca sabe uno cómo reaccionar, pero hay que evitar cometer algunos errores que por desgracia yo cometí, y es la importancia de proteger nuestra información con contraseñas, con NIPS, con controles biométricos, y asegurarse de que todos estos controles existen para que en caso de que no seamos víctimas de este delito tengamos cómo recuperar nuestra información. Oye, Ana Cari, y esta es una parte de este peregrinar que vive alguien que perdió, en este caso, un teléfono móvil. Luego, ir a un ministerio público, levantar todo eso también es otra parte de la misma historia, ¿no? Así es un proceso muy largo, porque una vez que tú quieres dar de baja tu línea telefónica o reportar el email para bloquear el dispositivo, te piden que lleves el acta que levantaste ante el Ministerio Público para corroborar que existe este robo. Pero también, si por ejemplo tú quieres bloquear el email, bloquear el dispositivo, necesitas tu factura o la orden de compra para corroborar que el dispositivo es tuyo, lo cual se vuelve muy complicado en algunos de estos casos. Pues Ana Cari, ánimo. Ya viene el fin de semana, hombre. Cuídate mucho. Ya viene el fin de semana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Abrazo grande, Ana Cari. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos. Suerte la mía de que esté aquí con nosotros Minely Ataide y Ivette Salgado. ¿Cómo están, compañeras? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo bien. Oh, qué gusto. ¿Cómo estás, Ivette? Muy bien. Oigan, pues hay noticias de Shakira. Sabemos que ha estado ofreciendo... Wow, sí. ¿Verdad? Qué cosa. Sabemos que ha estado ofreciendo varios conciertos aquí en la Ciudad de México. 11 en el país, pero esto pues se quedaba corto comparado con lo que quería lograr, y anunció ya 4 fechas más que van a ser en agosto y en septiembre, y las están viendo precisamente en pantalla las ciudades a las que se suma ahora, pues aparte de la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla. Facturando con todo. No, hombre. Oye, si de por sí ya había implementado el récord en el estadio GNP con 7, 8. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Y eso es muy importante. Es una artista que para México representa algo muy importante. Ella también, como los fans, todo aquí pues también los quiere mucho a su manada. Así que pues sí, anuncia ahora esta nueva fecha. Mira, dato interesante. Comparado con Taylor Swift, que ofreció en su momento 4 conciertos, ella 7 hasta este momento en la Ciudad de México nada más. Taylor tiene una derrama de aproximadamente $1,000 millones. Shakira lo triplica. No, hombre, no, totalmente. Qué cosa. Yo fui el domingo y no le pide nada a nadie. Es un espectáculo al nivel de Taylor, de Lady Gaga, de Madonna, de quien le pongas. Exacto. No tiene... Había un poco de verdad por los horarios, ¿no? Porque los arranca un poquito tarde, pero ¿quién no? O sea, hay varios artistas que también no son muy puntuales. Pero la producción es lo que vale la pena. En tema de producción es
Es increíble ese concierto. Y pues bueno, ahí están. Este fin de semana son las preventas. Vamos a hablar ahora de otra serie que, híjole, esta me encanta recomendársela. Se llama The Studio. Llegó ya a Apple TV el día de hoy, justamente, protagonizada por Seth Rogen. Y bueno, esto es más que una crítica y una sátira a la industria del cine en Hollywood. Es una gran producción de gran formato que tiene ahí a todos los talentos posibles y cameos tan importantes como el de Martin Scorsese haciendo comedia. Esto es parte de lo que dice Seth y los creadores de esta serie. What moment in the studio feel close to how the industry really works today? For both of you. I mean, it is all very close to how the industry actually works. Like almost everything in the show is based on something that we've done and something we've seen happen. We've personally seen arguments over, you know, representation and race, but coming from the complete wrong place motivationally as far as whether or not they actually care versus want to be perceived as though they care. All the moments that that happen in the show are inspired by things that we're really dealing with. You know, that really happen. All of the chaos of the industry is definitely a part of what we captured in the show. So we made people dress a little cooler than in real life. That's the only thing I would say that we kind of made a little hyper real. But beyond that, we just tried to make it reflective of the world we work in. Las cosas más oscuras que se puedan imaginar de Hollywood, ahí están. Ahí está. Perfecto, Ivette. Gracias. Gracias. ¿Qué onda, Mineri? Oye, también los que van a repartir una millonada son los de la FIFA para el próximo Mundial de Clubes. $1,000 millones es lo que se va a repartir entre 32 equipos. La verdad es que es sumamente atractivo lo que estamos viendo justamente para este Mundial de Clubes. Y solo por participar los equipos, por ejemplo, de la CONCACAF, Rayados, Pachuca y Seattle Sounders recibirán $9.5 millones. Solamente porque ya clasificaste. ¿Así lo sacan en la primera ronda? Claro, así lo sacan en la primera ronda. Y bueno, León, si es que puede ir, ¿no? Ahorita vamos a platicar rápidamente de eso. Y bueno, esta ganancia puede aumentar por triunfos, empates en la fase ya de grupos y por cada ronda que vayan avanzando hasta llegar a la final. De hecho, los equipos que más dinero obtendrán por participar, bueno, ahí sí está un poquito discriminación, hay que comentarlo, ¿no? Porque la UEFA, los de la UEFA van a ganar entre 12.8 y 38.1 millones ¿Será porque de dólares. sus nóminas son más caras? Un poquito, sí, un poquito más cara. Y obviamente, pues los personajes que van a llevar, ¿no? Hay que también comentar ese tipo de cosas. Sí, claro. Y los que menos recibirán son los de Oceanía, 3.5 millones de dólares. Así que la diferencia sí que es algo. Es un montón de Y bueno, dinero, el ganador del título, ahí les va, 125 millones de dólares. Así es que, pues así hay motivación, sin duda alguna, para ganar el título. Ahí estamos viendo un poco cómo estará repartido estos $1,000 millones de dólares. ¿Y el orgullo deportivo dónde queda? Pues mira, aunado al orgullo deportivo, a nadie le cae mal 125 millones de dólares. Créemelo. Justo estábamos viendo los detalles, lo que les platicaba un poquito en este momento, y todas las sumas de todo lo que estamos viendo es lo que da justamente esos 125 para el ganador del título. Y rápidamente también les decía hablar de León, porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo, es decir, el TAS, ya fijó la fecha para la audiencia para que León pueda defenderse y será el próximo 23 de abril. Recordemos que van a analizar la exclusión que ya FIFA dio a conocer de este Mundial de Clubes por el tema de la multipropiedad y de hecho, bueno, la audiencia se va a realizar en Madrid, en España, con la presencia de los representantes de ambos clubes, es decir, del alajuelense, que recordemos que fue el que puso ahí a León, ¿no? Y a Pachuca, que dijo, sí, estos están metidos en un problema, y ya platicaremos cuáles serán los argumentos después que va a poner el León. Para ya veremos, Mineli. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ivette. Gracias, un gusto. Quédense con Pedro Gamboa. Mañana nosotros aquí a las 7 de la noche.